Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, hijo de Damaso Cárdenas, un comerciante. La escuela no era lo suyo. En 1908, el joven Lázaro la dejó para ayudar a su padre y el año siguiente se convirtió en meritorio de la oficina de rentas del lugar. Su habitual silencio le ganó un apodo "El Mudo" en 1911. Murió su padre, dejando a esposa e hijos en una precaria situación económica. A los 15 años, Lázaro se convirtió en el jefe de su numerosa familia. En 1913, la revolución llegó a Jiquilpan. Aunque la madre lo envió a refugiarse con un tío, el joven Lázaro se unió a los rebeldes, que peleaban contra Victoriano Huerta. En Son Horas, 2 años más tarde, conoció a Plutarco Elías Calles, y la simpatía fue mutua. El maestro, en busca de discípulo, encontró al alumno que buscaba. Un padre lo llamaba con cariño "chamaco". Con los sonorenses, Cárdenas combatió en su villa a los yanquis y tras regresar a Michoacán, a los bandoleros que asoleaban su estado natal. En 1920, Cárdenas se adhirió al Plan de Agua Prieta, armado por Adolfo de la Huerta, en contra de Venustiano Carranza, quien se había internado en la Sierra de Cueva, pero el general Rodolfo Herrero se le adelantó, salvando a Cárdenas de participar activamente. El magnicidio. En 1928, a sus 32 años, Lázaro llegó a la gubernatura de Michoacán e impulsó la reforma agraria, y en 4 años repartió más tierras que los otros gobernadores en los 10 anteriores. Cárdenas ejerció el poder con un sentido paternal, solemne y serio, e infundía respeto y simpatía en los indígenas tarascos. Le llamaban con el sobrenombre Perfecto Tata. Lázaro, tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, comenzó el maximato. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo en 1930. Cárdenas se convirtió en el presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, este confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El 1 de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México, pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Más de un año le tomó desplazarse del gobierno, a Calles y a los cajistas, pero el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios, y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme, en términos políticos no tanto. En los económicos, el gobierno cardenista tuvo una gran importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotado, admitió a miles de refugiados de la guerra civil. Tras su llegada a México, significó un enriquecimiento del panorama cultural, debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938, el impulso nacionalista, el gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante, en respuesta a la negativa de las compañías petroleras en México, al fin de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia. Se decretó la expropiación de sus bienes de la Constitución de 1917. Comenzaba más de 20 años después a tener efecto aquel mismo año, 1938, el PNL se convirtió en PM y en 1946 se convirtió en el PRI. Al plantearse la sucesión en 1940, la decisión lógica de Cárdenas parecía ser su mentor radical y explosivo, Francisco J. Múgica. Sin embargo, terminó por inclinarse por su antiguo y fiel lugarteniente, el moderado Manuel Ávila Camacho. Al terminar su gobierno, Cárdenas apuntó en su cuaderno de memorias lo siguiente: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuyen buena parte de la riqueza, que estaba en pocas manos, decía. La verdad, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de la Defensa sin salir del PRI y se convirtió en figura tutelar de la izquierda en México. También
fuera del país. En 1960, Fidel Castro lo invitó a La Habana para participar en la primera conmemoración oficial del cuartel de Moncada. Lázaro Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970.